que llena toda. Una vez más, oh manantial, río manantial, fuente de misericordia, oh sol de justicia, tu compasión. Es la fuerza de tu gloria, oh dulce esperanza que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. God bless each and every one of you this morning. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Considero y cuento un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes. I consider it a great privilege to be here with you. Agradezco, como lo hice el pasado viernes, la invitación del hermano Alvarado I want to, like I said on Friday, I want to thank the invitation of our brother Alvarado para poder estar aquí. to be able to be here. También saludo a la familia García, I also want to greet the Garcia family, al reverendo Bernabé García, Reverend Bernie B. Garcia, por quien siento una gran admiración y for respeto. whom I have a great admiration and respect. Y me siento honrado de poder estar en este púlpito en esta And I mañana, feel quite honored to be able to be behind this pulpit this morning, sabiendo que de este lugar ha salido la palabra de Dios en abundancia. knowing that from this place the Word of God has come out in abundance. Así que realmente, y no quiero decir esto por ser humilde, I don't want to say this to try to be humble, pero me siento pequeño de poder estar en este lugar. but I feel humbled to be in this place. Y solamente le pido al Señor que Él me ayude And I ask that the Lord might help me para no defraudar la confianza to not dishonor the confidence que se me dio de poder estar aquí. that has been bestowed upon me. Así que antes de abrir la Biblia, So before we open up our Bibles, bueno, también quisiera entregarles saludos del Tabernáculo Luz al atardecer. well, I'd also like to give you greetings from the Tabernacle, Evening Light Eh, Tabernacle En Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. in Cuautitlán, Ixcali, Estado de México. Ellos sabían que iba a estar aquí en esta mañana. They knew that I would be here this morning. Así que vamos a orar. So let us pray. Padre, Father, en el nombre del Señor Jesucristo, in the name of the Lord Jesus Christ, abordo tu trono de gracia y we misericordia go before your throne of grace and mercy para pedirte que tú me ayudes, Señor, to ask you to help me, Lord, que me asistas en esta mañana. that you can assist me this morning. Señor Dios, Lord aquí hay God, una porción de tu novia, here is a portion of your bride, los cuales han venido, Señor, those which have come here para recibir, to receive, Señor Jesús, el Lord pan de Jesus, vida. the bread of life. Me hago a un lado, Señor Dios. I place myself to one side, Te Lord pido God. que tú tomes el lugar que te corresponde, I Señor. ask you to take the place that pertains to you, Que tú puedas hablar a tu pueblo, that you Señor. may speak unto your people, Que Lord, tu palabra pueda ser de bendición para that your nuestras word vidas. may be a blessing to us in these Y days, que, oh Dios, al final and that, oh Lord, that at the end, tú recibas la honra y la gloria y la alabanza, that you may receive the honor, the glory, and the porque praises, solo tú eres digno. because only you are worthy of it. Ábrenos tu palabra, Señor. Open up thy word to us, Como Lord. dijo el salmista, que tú abres tu mano As the psalmist said, as you open up your hand, y nos das el alimento en su tiempo. and you give Señor. us that food in due season. En ti descanso en esta mañana, I rest Señor, upon that, Lord, this morning, en el nombre del Señor in Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Vamos a tomar la escritura We're going to be taking the scripture en el Evangelio de Lucas, We're going to be going to the book of Luke, capítulo 4, chapter 4, verso 32. and verse 32. Lucas 4:32. Lucas 4:32. Or Luke 4:32, I'm sorry. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. And they were astonished at his doctrine, for his word was with power. Amén. Tome su Amen. asiento. You may be seated, brethren.
Bueno, yo creo que cualquier ministro, sin importar cuánto tiempo tenga I predicando, believe that any minister, it doesn't matter how long he's been preaching, nunca será algo común venir al púlpito. it's never something common to come behind the Y pulpit. yo creo que eso es bueno, And I believe that that's a good thing. porque en esta mañana Because this morning, yo no le estoy hablando a cualquier grupo, I'm not speaking just to any group, sino le estoy hablando a la novia de Jesucristo. but I'm speaking to the bride of Jesus Siempre he Christ. estado consciente de eso, And I've always been conscious of that. por eso siempre hago lo mejor That's why I always try to do the best con la ayuda del Señor, with the help of the Lord, de hablar algo that I may speak something que beneficie al pueblo de Dios. that would be a benefit unto God's people. Mi tema en esta mañana My thought this morning es admirados de su doctrina. is astonished at his doctrine. Bueno, pero primeramente, ¿qué es doctrina? Well, first of all, we must begin with what is doctrine. Voy a tomar una definición secular. I'm going to take a secular Y definition of it, doctrina es un conjunto de opiniones and it's a conjunction of opinions de una escuela o una of religión. a school or a religion. En este caso, In this case, queremos enfocarlo a lo que es una we religión. want to focus on what it is to a religion. El hermano Branham dijo Brother Branham said que un ministro that a minister que no tiene doctrina that does not have doctrine no es ministro. is not a minister. El hermano Branham dijo Brother Branham said que una iglesia that a church que no tiene doctrina that does not have a doctrine no es iglesia. is not a church. Y si hay un tiempo And if there is a time que es absolutamente esencial that it is absolutely necessary tener una doctrina to have a doctrine en la cual pararnos, in which we can stand, y no solamente pararnos, and not only to stand, sino defender, but defend, es en este tiempo. is at this day and age. Porque la Biblia dice Because the Bible says que vendrían vientos de that there doctrina. would be winds of doctrine. La persona tiene que saber And the person must know qué es lo que cree what is it that they y believe por qué lo cree. and why they believe it. Yo creo una cosa. I believe one thing. Usted recibe la enseñanza del púlpito, You receive the teaching from the pero la pulpit, revelación but the revelation viene directamente de Dios. comes directly from God. No existe ministro There's no minister that exists que le pueda dar revelación a that usted. can give you a Eso revelation. es asunto personal That's a personal account entre el individuo. between the Dios individual mismo. and God himself. Ahora, el ministerio de Jesús Now, the ministry of Jesus, tuvo dos facetas it fundamentales. had two phases that were very fundamental. Lucas, Luke, cuando comienza a escribir el libro de los Hechos, when he begins to write the book of Acts, él se refiere he begins to refer a la epístola que él mismo, al evangelio que él escribió. to the gospel in which that he wrote. Y él dice en Hechos 1:1, esta es la escritura, And de he aquí says voy a in partir. Acts 1:1, this is where I will begin. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, He says, in the first thesis I have made, el primer tratado era el the evangelio que lleva first su nombre. treatise that I have made that he has his name in it, He hablado I have spoken todas las cosas, all the things, escuche, listen, que Jesús that Jesus comenzó a hacer began both to do y a enseñar. and to teach. Entonces Jesús, So then Jesus, en todo su in ministerio, all of his ministry, hizo he did y enseñó. and he taught. Ahora, lo primero, ¿qué fue lo que él hizo? Now the first thing, what is it that he did? El ministerio de Jesús The ministry of Jesus estuvo acompañado de lo sobrenatural. was accompanied with the Eso es lo supernatural. que dice Pedro en el libro de los That's Hechos. what Peter says in the book En of Acts. cuanto a Jesús de Nazaret, When it was about Jesus of el Nazareth, cual le anduvo haciendo bien, which was doing good porque Dios era con él. because God was with him. Ahora, ¿qué era el bien que Jesús hizo? Now, what was the good that Jesus did? Lo que él hizo What he did fueron sanidades was healings y milagros. and miracles. Usted dice, no, todo el ministerio de Jesús fueron You milagros. say, no, all of Jesus' ministry was miracles. La Biblia no dice The eso. Bible does not teach us En una that. ocasión, On a certain occasion, trajeron a él un hombre ciego. they brought unto him a blind man. Y la Biblia dice And the Bible says que Jesús le impuso las that manos. Jesus put his hands on him. Pero aquí hay algo. But here's something. Jesús, Jesus, cada vez que realizó un milagro, every time he did a miracle, nunca le preguntó a la gente, con excepción de allí, he never asked the people with the si exception of es that que su occasion condición había mejorado. if his condition had been Cuando better. él sanó a los leprosos, When he healed the lepers, nunca le dijo, oye, lepers. ¿ves que tu piel ya está cambiando? he never told them, did you see that your skin is No hizo changing? eso. He didn't do that. Pero en esta ocasión, But on this occasion, Jesús le pregunta, Jesus asked him, ¿qué ves? what do you see?
parecía que el hombre it seemed like the man debería decir, oh, qué cosa, should say, oh, what a ya thing. no necesito anteojos, ya estoy I viendo don't need glasses. I'm perfectamente. seeing perfectly. Pero dice la Biblia But the Bible que él says dijo, veo hombres, that he says, I see men. pero él los veía But he would see que them, caminaban como árboles. that they were walking as trees. Ahora, en un sentido, Now, on a certain nosotros way, somos comparados con árboles, we are compared to pero, trees. pero aquella persona But that person no estaba viendo claro como was, debería. was not seeing clearly as he ¿Qué should. fue lo que hizo Jesús? What is it that Jesus Él did? le vuelve a imponer las He manos. puts his hands on him Y ahora, again. ¿qué ves? And now what do you Y ahora see? estaba viendo claramente. Now then he was seeing Porque un clearly. milagro Because a es miracle distinto que una is sanidad. different than a Un healing. milagro A miracle ocurre happens aquí y ahora. right now. Una sanidad A healing es conforme a la fe de la is persona. according to the person's faith. Ahora, Jesús, Now Jesus, ese fue lo que él comenzó a hacer. that's what he began to do. Ahora, el profeta de Dios dijo, Now the prophet of God said, y sabe una cosa, and you know one thing, yo nunca, I never, nunca perderé la capacidad de asombro I'll never stop being shocked ante lo que leo en la Biblia y en el mensaje. before what I read in the Bible and in the message. El hermano Branham dijo Brother Branham said que el ministerio de Jesús that the ministry of Jesus fue un 86% was 86% de sanidad divina. of divine healing. Ahora, ¿cómo un hombre Now, how can a man puede hacer un cálculo tan exacto? can make such a perfect calculation? Si yo intentara hacerlo If I were to try to do y me that, aprendiera los 4 evangelios de and memoria, I would learn the 4 gospels by memory, yo podría decir, bueno, fue un 50%, I could say, well, it was a un 50%, it was a 75%, 75%, pero un 86%. but 86%. Eso es lo que él dijo That's what he said en el sermón conferencia con Dios. in the message conference with God. Dice, ahora no tratamos de decir que nosotros aquí hacemos la sanidad divina algo mayor, Now, we do not try to say that we make divine healing here a major, porque la sanidad divina es algo menor. because divine healing is a minor. Y ustedes nunca pueden hacer algo mayor de algo menor. And you can never major a minor. Pero creemos que el ministerio de But we Jesucristo, believe that that Jesus Christ's ministry, el 86% de ello era sanidad divina. 86% of it was divine healing. Ahora, ¿por qué Jesús Now, why is it that Jesus, emplea un porcentaje tan alto why is it that he has such a great majority of the percentage of his ministry en sanidad divina? in divine healing? Él tenía un propósito, He had a purpose. dice el profeta, And the prophet y al says- atraer la atención de la gente And in catching the people's attention por la sanidad divina, by divine healing, trajo el entendimiento he brought the que realization él era Dios. that he was God. Jesús no fue Jesus didn't un go predicador. and be a preacher. Escuche, aunque él, ahorita voy a entrar a esto. I'll go into Jesús, this. Is that Jesus, la manera the way que él that he podía atraer la atención de la gente could catch people's attention es exactamente lo que el profeta dijo. was exactly what the prophet La said. sanidad divina That divine healing es la carnada. is the hook. A la gente no se le muestra, al pescado or no the se le bait. muestra el anzuelo, You don't show the fish the hook, pero la carnada but you está cubriendo el show the anzuelo. bait that's covering the hook. El ministerio de Jesús era exactamente lo mismo. The ministry of Jesus was the same Ahora, thing. parece extraño Now it seems strange cómo él puede usar una carnada tan grande how it is that he can use such a great de bait, un 86%. an 86%. Pero el propósito de Jesús But Jesus' purpose era atraer la atención de la was gente to draw people's para attention que llegaran a un entendimiento so that they could come to a de que él realization era that Dios. he was God. Mire, y en esta parte de su ministerio, Now, and in this phase of his ministry, mucha gente lo siguió. many people followed him. El comienzo de Juan The beginning of John y el comienzo de Jesús, and the beginning of Jesus, las primeras palabras the first words que dieron inicio that had the beginning a su ministerio of his ministry fueron were arrepentidos, repent, que el reino de los cielos se ha acercado. that the kingdom of heaven Esas is drawing fueron las nigh. primeras palabras que salieron de la boca de Those Juan. were the first words that came out of John. Cuando Jesús comienza su ministerio, When Jesus begins his esas ministry, son exactamente, those are exactly palabra por palabra, word for word, arrepentidos, que el reino de los cielos repent se ha that the acercado. kingdom of God is Ahora, drawing ¿qué tan nigh. cerca había llegado el reino de los Now, cielos? how close had the kingdom Con of heaven Juan come? se acercó el reino de los With cielos, John, the kingdom of pero heaven con drawn nigh. Jesús vino más cerca. But Jesus came even Dijo el closer. profeta,
And the prophet said que el cielo y la tierra that heaven and earth se abrazaron hugged each y other se besaron. and they kissed. Así de cerca Just that estaba close. el reino de los That's cielos how de close nosotros. the kingdom of heaven was. Ahora, ah, pero el ministerio de Jesús But the ministry of Jesus no era un ministerio privado, wasn't just a private era un ministry. ministerio público. It was a public Y ministry. sigue siendo un ministerio And it público continues being para a que public toda aquella ministry. gente So that all those que people quisiera recibir un beneficio de él, that would like to receive a benefit on his recibiera. behalf could receive it. la Biblia dice The Bible says que Jesús that o Jesus que gente or that the people venía incluso de Siria would come even from Syria para ser sanados. to come and be healed. Ahora, ¿quiénes son los sirios? Now, who are the Syrians? Los sirios The Syrians son los enemigos are the enemies, número uno the number de one Israel enemies of en Israel el pasado in the past y en el and presente. in the present. Pero Jesús nunca But Jesus les negó never algún beneficio. never denied any Porque benefits la unto Biblia them. dice Because the Bible que says Dios no hace acepción de that God personas. makes no exception of peoples. Y no importa si eran sirios. And it didn't matter if they were Syrian. Permítame decirle esto. Allow me to say La this. Biblia dice The Bible says que fue en Siria, that it was in Syria, no en Jerusalén, not in no Jerusalem, en Nazaret, not in no en Nazareth, Belén. not in Fue en Bethlehem, Siria donde Bethlehem. comenzó It la was fama de Jesús. in Syria is where El Jesus' profeta fame predica began. un sermón que le titula de esa The manera. prophet, El preached a message principio de la fama de that he Jesús. Y entitled fue it, en Siria. The beginning of Ahora, Jesus' ¿por fame, and qué? it was in Syria. Ellos tenían un antecedente. No, they had something that they could Que look upon. tiempo atrás, That of times por past, el testimonio because of the de un testimony adolescente, of an adolescent, un general a general reconocido that was entre ellos, recognized no amongst them. solamente había sanado, Not only had he pero been había healed, sido restaurado. but he had been Porque restored. dice la Biblia Because the Bible que says después de que el sirio, el general, That after that general fue sanado, had been healed, su piel quedó como la de un niño. his Hermano, skin eso was era as a más que un child. milagro. Brethren, that was more Aquello than a permeó miracle. a través de las edades. Here it was a price through the Por ages. eso, hermano, aquellos que no tenían prejuicio en That's contra right, de Jesús brethren, those that didn't have any prejudice against Jesus recibieron They el received beneficio the benefit de parte de Jesús. on Jesus' Y behalf. aquellos And que they hoy en día that today no tengan prejuicio have nothing against en contra del mensaje, the message recibirán shall los receive beneficios the del mensaje benefits que of the Dios message ha enviado en that este God último has sent tiempo. in this last day. Ahora, escucha, Can you hear? nosotros sabemos We know que el profeta nos enseñó, that the prophet taught us, y la Biblia lo confirma, and the Bible confirms que it, los judíos siempre querían que se les tocara para ser sanados. that Jews always wanted to be touched to be able to be healed. Mire, Notice, Jesús Jesus, tampoco nunca tuvo ningún prejuicio. he never had anything against. No fue una persona escrupulosa. He wasn't like a person that was scrupulous. Mucha de la gente And many people venía con todo tipo de enfermedad. would come unto him with all different kinds of sicknesses Pero and hay algo diseases. que me llama la atención. But there's something here that catches my attention. Cuando venían los leprosos, When the leprous people would come unto him, la lepra leprosy es una enfermedad is an illness que se transmite con un contacto físico. that is contracted through a physical Jesús nunca contact. dijo, And Jesus never said, hey, hey, está a 10 pies de donde yo estoy. stay 10 feet away from where I Yo am. voy a hablar la palabra I'm going to speak the y word, tú vas a ser sano. and you're going to be healed. La Biblia dice The Bible says que Jesús le tocó. that Jesus touched them. Aquí había algo. There was something here. O la lepra vencía a Jesús, Or the leprosy would overcome Jesus, o Jesús or vencía a la lepra. Jesus would overcome leprosy. En otra ocasión, On another occasion, una mujer con flujo de sangre. a woman with a blood issue. Usted sabe lo que es eso. You know what that is. En el Antiguo Testamento decía In the Old Testament, it would que say cuando la mujer estaba en esa condición, that when a woman was during those days, era inmunda. that she Eso es lo que was dice la Biblia. she was vile. Si ella tocaba la silla, si ella tocaba la silla, If tocaba she would touch the chair, la silla era inmunda. the chair then Si tocaba la banca era inmunda. then that bench was then filthy, Pero ella unclean. Thank you. no dijo, Señor, But she said, she habla said, la Lord, palabra, speak the word. sino que ella fue But then she went y tocó and she touched el borde de Jesús. the hem of his garment. Aquí había algo. There was something here.
o la inmundicia de la mujer or her uncleanliness hacía inmundo a Jesús, would make Jesus unclean, o la santidad de Jesús or Jesus' holiness hacía limpia a la would mujer. make her clean. Por eso el profeta de Dios dijo, That's why the prophet of God said, Jesús nunca predicó un servicio funeral, Jesus never preached at a funeral service. porque él dijo que era la vida, Because he said he was the life. y la vida y la muerte no pueden estar And life juntas and al death mismo cannot be tiempo. together at the same time. Cada vez Every time que la vida that the life tuvo contacto con la muerte, had contact with death, hizo que la he muerte made death se convirtiera en vida. to turn into life. Ahora, Jesús, Now Jesus, él sabía he knew. que él conocía las cosas He knew things. y él estaba plenamente consciente And he understood que era algo muy bueno was recibir conscious una sanidad, un milagro de su parte. that it was good to receive a healing or a miracle on his behalf. Pero Jesús también sabía But Jesus also knew que eso solamente era algo temporal. that was just Todos estamos something conscientes de temporary. eso. We all know Se that. puede orar por la persona y Dios la sana. You can pray for Jesucristo the la person sana. and Jesus Christ can heal them. Pero si dura más tiempo viviendo en esta But tierra, if they continue living on this earth a little se va a longer, volver a enfermar. they're going to get sick again. Probablemente no de lo mismo, Maybe not the same thing, porque es parte de la vida misma. because it's part of life itself. Entonces Jesús sabía So then Jesus knew que la sanidad that healing o el milagro and the miracle no salvaban a nadie. would not save anyone. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. I think we agree El on that, profeta right? dice en el sermón, queríamos ver a Jesús. Señores, quisiéramos ver a Jesús. The prophet says, and sirs, we would see Jesus. La sanidad divina está basada sobre esto. Says divine healing is based upon No en los méritos de la salvación de usted, not the merits of your o salvation en la afiliación de su or iglesia, your church affiliation o en su posición, or your standing, lo cual está muy bien. which is very, very fine. Pero los méritos, But the merits, la sanidad divina divine healing está basada is based sobre upon los méritos de su fe. the merits of your faith. Entonces Jesús, So then Jesus, él estaba mirando he was seeing a un beneficio, a benefit, no temporal, not a temporary benefit, sino un beneficio eterno. but an eternal benefit. Entonces, regreso. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? So then I'll go back. What is it that Jesus did? Hizo el bien a la gente He did good unto people porque Dios estaba con él. because God was with him. Un 86% de su ministerio, 86% of his ministry, él lo emplea he does it. en sanar a la gente. He works in healing people. Pero entonces, el otro 14%, But the other 14%, ¿a qué lo dedicó? what is it that he dedicated it to? Ah, Lucas dice, In Luke, it says lo que Jesús comenzó a hacer that what Jesus began to do y a enseñar. and teach. Entonces, el restante 14% del So then, ministerio de Jesús, The rest of the 14% of the ministry of él lo Jesus, emplea en enseñar. he does it in teaching. Pero de ese 14%, But of that 14%, un 80% an 80% of that, lo centra he dedicated it to al evento más grande que el hombre alguna vez puede aspirar. the greatest event that mankind can ever look upon. Y es estar en su segunda venida. And that's in being in his second coming. El profeta dice en lluvia temprana y tardía. The prophet says in former and latter rain, Una cosa extraña, says a strange thing. nuestro Señor, Our Lord, cuando Él estuvo aquí en la tierra, when he was here on earth, Él enseñó más de su segunda venida he taught more of his second coming que lo que Él enseñó de su primera, de su partida en ese than he entonces. did of his going away then. Lean las escrituras. Read the scriptures. Dense cuenta cuánto Él habló de su segunda venida. Find out how much he talked about his second coming. Más que el 80% Better than 80% of his de lo talk, que Él habló of what he talked, fue was sobre su segunda on his venida. second coming. Hermano, Brethren. entonces había, So then there was, mire, en Mateo 24, in Matthew 24, los discípulos le preguntan, disciples asked him, Señor, Lord, ¿qué señal habrá de tu venida what shall it be of your coming y del fin del mundo? and the end of the world? El hermano Branham dijo, And Brother Branham said, el profeta de Dios dijo the prophet of God said, que Mateo 21, el capítulo 21, Matthew chapter 21. 21, no lo voy a leer, Mateo 21, in Matthew 21, la entrada de Jesús a Jerusalén when Jesus entered into Jerusalem, fue un domingo 2 de abril del año 30. it was a 2nd of April of the year 30.
Eso fue un domingo. That was on a Sunday morning. En el versículo 16 y 17 de ese mismo capítulo, And verse 16 and 17 of that same Dice la Biblia chapter, it says que Jesús that Jesus durmió allí slept there, y al siguiente día se levantó. and the next day he got up. Eso quiere decir That means que eso ya fue el lunes that was then Monday, 22 de abril, perdón, el lunes 3 de abril Monday the 3rd of April del año 30. of the year 30. Si usted sigue leyendo la Biblia, If you continue reading the fue Bible, en ese lunes 3 de abril it was that Monday the 3rd of April que él maldice la higuera. that he cursed the fig tree. Pero el profeta nos dice But the prophet tells us que Mateo 24 that Matthew 24 fue el martes 4 de abril. was Tuesday, April 4th. Los primeros 3 versículos de Mateo The 24, first 3 verses of Matthew 24, él los habla por la tarde. he speaks about them in the Del afternoon. versículo 4 en adelante, From verse 4 on, el profeta dijo que eso fue por la noche. the prophet says that was in the evening. También el hermano Branham dijo Brother Branham also said que a partir del verso 4, that after verse 4, Jesús comienza a predicar los sellos. Jesus begins to preach the seals. Eso quiere decir That means que Jesús that Jesus predicó los sellos preached the seals de noche. in the evening. Eso no era casual. That wasn't just a coincidence. Cuando William Branham When William Branham predica las edades de la iglesia, preached the church el ages, domingo en la mañana y en la tarde, Sunday morning and Sunday evening, habla sobre la revelación de Jesucristo y la visión de Patmos he ese speaks mismo domingo. about the revelation of Jesus Christ and the Patmos vision. El lunes habla de Éfeso On Monday, he speaks of y así a Ephesians. través de la semana. And that throughout the Por la week, noche. in the evening. El domingo, el sábado por la noche, And on Saturday night, él habla sobre Filadelfia. he speaks of on Philadelphia. Uno esperaría One would wait que el domingo en la mañana that Sunday morning terminara su serie hablando de la Odisea, he would stop or finish his series speaking of pero él no Laodicea. lo hizo. But he didn't do that. Él habló sobre los 144,000 He judíos, spoke las 10 about vírgenes. the 10 virgin, 144,000. Cuando él predica los sellos, When he preached the seals, es exactamente el mismo esquema. it's exactly the same blueprint. El domingo en la mañana On Sunday morning, predica a Dios escondido en la simplicidad. God he speaks on God hiding himself in simplicity. El domingo por la noche, On Sunday night, la brecha entre los sellos y las the edades. breach between the seals and the ages. Lunes, primer sello, segundo, así, un sello cada Monday, noche. Monday, the first seal, and so on and so El forth through the sábado week. por la noche, On Saturday night, él está en el sexto sello. he's in the 6th seal. Parecía que el domingo en la It mañana, would seem that on Sunday morning, él debería de continuar con el séptimo he sello, should continue with the 7th seal. pero no hace eso. But he doesn't do that. Introduce He introduces un servicio a service de preguntas y of respuestas questions and y orar answers por los and enfermos. praying for the sick. Y el domingo por la noche And Sunday night, termina su serie he finishes up his series con el séptimo sello. with the 7th seal. ¿Por qué? Why? Él tenía que seguir He had to guiado continue, por Dios guided by God, exactamente the same el thing, mismo patrón the same pattern que siguió Jesús. that Jesus had followed. had done. Ahora, entonces, So then, Jesús Jesus, comenzó a enseñar. he began to teach. Ahora, pero la enseñanza de Jesús But the teaching of Jesus era distinta was different a lo que la gente estaba acostumbrada a enseñar than what people were used to in their teaching, o estaba acostumbrada a escuchar. or different than what they were used to hearing. La Biblia hace una diferencia The Bible makes a difference entre la enseñanza de Jesús between the teaching of y Jesus toda otra enseñanza que la gente escuchaba. and any other teaching that people would hear. En Marcos 1:22 In Mark 1:22, dice, it says, una vez más, y se admiraban de su doctrina. once again, that they were astonished at his doctrine. Bueno, Well, ¿qué tenía la doctrina de Jesús? what is it that Jesus' doctrine Que had causar ese efecto en la gente. for it to cause that effect upon people? Marcos nos dice el motivo. Mark tells us the Porque les motive. enseñaba Because he taught them como quien tiene potestad as one that had authority y no como los escribas. and not as the scribes. ¿Cómo enseñaba Jesús? How is it that Jesus would teach? El hermano Branham dice, Brother Branham says, escuche, dice en Hebreos he says in Hebrews, que Jesús no era un predicador. that Jesus was not a preacher. Entonces, ¿qué era? So then what was he? Mire,
él hace una comparación entre Juan y Jesús. He makes a comparison between John and Jesus. Dice que Juan en su predicación He says that John, in his preaching, era un león rugiente. he was a roaring lion. Era una voz clamando. It was a voice that would astound, a crying voice. Usted sabe lo que es eso, es gritar. You know what that is? That's a shout. Ese era Juan. That was John. Pero cuando la Biblia But when the Bible se refiere a Jesús, refers to Jesus, nunca dice it never says que Jesús that era una voz Jesus clamando. was a voice that was shouting. Es más, en Mateo el capítulo 12, In Matthew chapter 12, esa es la escritura que el profeta toma, it's the scripture that Jesus y en el verso that 19 the prophet takes. And dice verse 12, verse que Jesús 19 no contendería says that Jesus would not contend, y would not strive, tampoco vocearía, nor cry. o sea, no clamaría, So in other words, he wouldn't cry. y nadie oiría su voz en las Neither calles. shall any man hear his voice in the streets. Eso, el profeta esto lo aplica a Jesús. The prophet applies this to Jesus. O sea, In other words, si Jesús so if Jesus hablaba con autoridad, would speak with authority, no era aquella clase de persona it wasn't that kind of a person que quizá gritaba that would shout and para cry imponer su doctrina. to be able to impose his doctrine upon you. Pero entonces, ¿qué era lo que tenía Jesús But si then, no era ese tipo what de was it that predicador? Jesus had then if he ¿Qué wasn't era that lo kind que of a hacía? preacher? Que la Biblia dice que él hablaba con autoridad. What is ¿Qué it era lo que that he did hacía? if the Bible says that he spoke with authority? Que hablara con autoridad. He spoke with authority. El profeta nos da la respuesta en la palabra hablada del nacimiento And the original. prophet gives us the answer in the spoken word is the original seed. Dice el profeta, ellos decían, díganme de cuál escuela viene él, Says they would say, "Tell me what school he comes from. de dónde obtuvo esta sabiduría, Where did he get this knowledge? de dónde procede esta enseñanza. Where does this teaching come from?" Ellos no podían hallar una escuela a la que él alguna vez hubiera asistido. They couldn't find a school which he had attended. Inclusive siendo de 12 años de edad, Even being 12 years of age, él confundió a los escribas y a los he fariseos. confused the scribes and the Pharisees. qué cosa. Oh, what a thing. Eso hablaba de ello. That would speak of that. ¿Por qué no le dijeron algo cuando era un niño? Why didn't they tell him something when he was Él a era la child? palabra de Dios. He was the word of God. Ellos no pudieron hacerle frente. They couldn't even do anything go against him. No era de extrañar que la gente estuviera asombrada de su doctrina. It wasn't something that the people wouldn't be shocked at his doctrine. ¿Lo han leído? Dice el profeta de Have you Dios. read it? The prophet of God says. Si ustedes desean anotarlo, If you desire to write it down, la gente estaba asombrada de su doctrina people were astonished at his doctrine porque él hablaba como alguien que tenía autoridad. because he would speak as one with authority. Bueno, hasta allí es decir lo que la Biblia dice. Well, that is just saying what the Bible says. Pero aquí hay algo más que tenemos que saber. ¿Por qué es que él hablaba con autoridad? But there's something else here that we need to know why it is that he spoke with authority. Escuche lo que el profeta dice. Listen what the prophet says. Lo voy a leer un poquito más atrás. La gente estaba asombrada de su doctrina It says the people were astonished at his doctrine porque él hablaba como alguien que tenía autoridad. because he would speak as one with authority. Él sabía acerca de lo que estaba hablando. He knew what he was talking about. Eso hizo la diferencia. That's what made the Aun difference. cuando Jesús no gritaba. Even when Jesus didn't shout it. Pero si sus palabras But if his words, eran como alguien que habla con autoridad, as one that speaks with authority, es porque él sabía de lo que estaba it's because hablando. he knew exactly what he was talking about. En otros pasajes, In other passages, la Biblia dice the Bible says que las personas that people estaban atónitas were in awe or in wonder ante su doctrina. before his doctrine. Entonces Jesús So then Jesus sabía de lo que estaba hablando. knew exactly what he was talking about. Jesús mismo lo dijo. Jesus himself said it En San Juan 3:11, in St. John 3:11. él dijo, de cierto, de cierto. He said, "Verily, verily." El hermano Branham dijo Brother Branham said que cada vez que Jesús dijo, that every time that Jesus said, de cierto, "Verily, verily," quiere decir absolutamente, It means absolutamente. absolutely, ¿Qué es? absolutely. ¿Qué es algo absoluto? What's something that is an absolute? Es el final amén. That's the last Algo que amen. no tiene discusión. That's something that you can't be discussed or reasoned with. Por eso Jesús le dice absolutamente, absolutamente. That's why te Jesus digo said, "Verily, verily, I say, que lo que sabremos
hablamos. That what we know, we speak of. Lo que hemos visto, What we have seen, testificamos. we testify of it. Entonces Jesús sabía So then Jesus knew con toda certeza with all assurance de lo que le estaba hablando. of what he was talking about. Él estaba seguro He was sure que lo que decía that what he spoke y enseñaba and taught era la verdad. was the truth. Ahora, él mismo nos explicó Now he himself explained it to us, por qué hablaba así. why it is that he spoke that way. En San Juan 7, In St. John 7, verso 12 al 18. verses 12 to 18, Aquí en San Juan 7 here in St. John 7, nos dice que Jesús o se acercaba la fiesta, la última fiesta judía, que era la fiesta de las cabañas o de los the last tabernáculos. Jewish feast, which was the Feast of the Tabernacles, was drawing nigh. Cuando yo leo la escritura, When I read the scripture, puedo percibir I can perceive que Jesús, él no tenía muchas ganas de ir. that Jesus, well, didn't really want to go. Pero entonces sus propios seguidores But then his followers, lo pusieron en la esquina they put him against the wall, y le dijeron, and they told him, oye Jesús, hey, Jesus, nadie que procura ser claro nobody that says that they're transparent or hace clear algo en oculto. does something in hiding. Yo no me hubiera atrevido a decirle eso a Jesús. I would have never had been bold enough to say that to Jesus, Pero ellos le dijeron eso. but they said that to him. Jesús se siente And Jesus feels moralmente obligado a subir a la fiesta. morally obligated to go to the feast. Y en esa fiesta And in that feast, parecía que Jesús it seemed as if Jesus, era una buena oportunidad, it was a good opportunity, una vez más, once again, para sanar a los enfermos. to heal the sick. Pero no. But no, La Biblia dice the Bible says que Jesús enseñaba. that Jesus taught. Escuche, San Juan 7. John 7. Un capítulo anterior, A chapter before, había habido it had happened la mayoría de la gente that the majority of the people que inicialmente that initially estaban con Jesús were with Jesus, dejaron la congregación. they left the congregation. ¿Cuál era el motivo? What was the reason? Por un malentendimiento Because of a misunderstanding que ellos tuvieron that they had de lo que Jesús dijo. of what Jesus said. Hermano, Brethren, usted y yo you and I no estamos obligados were not obligated a entender todo lo que el profeta dijo, to understand everything that the prophet pero spoke. sí estamos obligados But we are obligated a creer, to believe a recibir to receive, y a poner por obra lo que un profeta and to dijo. do what the prophet said. Ellos no entendían They didn't understand que Jesús dijo, that Jesus said, el que coma mi carne he that eats my y beba mi flesh sangre. and drinks my blood, Ellos comenzaron a conjeturar they began to conjure. y hubo un malentendimiento en el And there ministerio was de a Jesús. misunderstanding of the ministry of Jesus. El profeta de Dios dijo The prophet of God que said Dios that God, muchas veces and many times, dice cosas says things a propósito on purpose para que aquel so that that person que se tenga que ir, that has to que leave se vaya. has to leave. Eso es lo que dijo William Branham. That's what William Branham said. Ahora, Now, aquellas palabras those words tuvieron una repercusión en la gente. had something happen amongst the people. En San Juan, In St. John, el capítulo 6, in chapter 6, el verso 66, in verse 66, dice la Biblia the Bible says que a partir de allí that from that moment on, ya no anduvieron más con él. they didn't walk with him again. ¿Por qué no fue en el capítulo 4? Why wasn't it in chapter 4? ¿Por qué no fue en el capítulo 20 Why de wasn't it in Juan? chapter 20 of ¿Por qué John? tuvo que ser en el capítulo 6? Why did it have to be in chapter 6? Pudiera haber sido el versículo 1, It could have been verse el 1 versículo 20, or verse 20. pero era San Juan 6, But it was 6, Saint John 6, 6, San Juan 66. 6, 66. It was O sea, 66. la gente So al the apostatar people, the del ministerio de apostasy of the Jesús ministry of se Jesus, fueron they left solamente only para tomar to take la marca de la the bestia. mark of the beast. Amen. Esa es la verdad, eso es lo que dice la That's the Biblia. truth. That's what the Bible says. Después de ahí, San Juan 6:66, From ya there, no anduvieron más St. con John él. 6:66, they didn't walk Estamos with him again. viviendo We're living in the day, en el tiempo in the age, en in el the time cual in which, por el malentendimiento because of the de lo que un misunderstanding profeta of dijo, what a prophet spoke, está sucediendo exactamente the la same misma thing cosa. is happening again. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. I'm not here to judge anyone.
Pero alguien tiene que cumplir esa But escritura. someone has to fulfill Le that repito. scripture. I repeat. No es esencialmente necesario. It's necessary. No, Esencialmente it's necessario. necessary. Que usted entienda todo el It's mensaje. not necessary for you to understand Pero all of the sí es message, esencialmente but it is necesario essentially necessary creer todo el to mensaje. believe all of the message. ¿Sabe una cosa? You know something? Yo sé a qué grupo le estoy hablando en esta I know mañana. what group I'm speaking to Por this eso morning. yo me siento. That's why I feel. En un principio, usted sabe, eso es natural, uno se siente nervioso. At the beginning, Pero you en feel este nervous, you know that. momento, But yo at this siento moment, la libertad I feel para the hablar, freedom to speak. porque sé Because I que le know estoy hablando a un grupo that I'm speaking que to a cree group of people y that valora believes este and values mensaje. this message. Y no lo digo esto para quedar bien con And I don't ustedes. say this to be in good with you. Cada ministro sabe lo que siente cuando Every predica. minister knows what Solamente he el que feels es when he ministro preaches. sabe eso. La demás gente Only the no minister sabe de qué knows se that. trata. The people don't know what that's about. Cuando Jesús sube a la fiesta, When Jesus goes to the feast, Jesús era una persona controversial. Jesus, well, he was a controversial figure. Había gente que decía There was people that would say que era bueno. that he was good. Yo decía, no es bueno. And others would say, no, Él he's engaña a la not gente good. con su No, enseñanza. he's deceiving people with his teaching. Lo mismo con el ministerio del profeta de The Dios. same thing with the ministry of the prophet. Él dijo, hay gente que dice que soy un diablo. He said, there's people that say that I'm a devil. Y hay otra gente que dice que soy He says, Jesucristo. and there's other people that say that I'm Jesus Christ. Hermano, Brethren, los que decían que él era Jesucristo, those that said that he was Jesus no le Christ, estaban haciendo un bien a él. they weren't doing any good unto him. Tan malo escuche, tan mala es la incredulidad Listen, it says just as bad to be an unbeliever, como el fanatismo. just as it is to be a fanatic. El profeta cuando habla de Lutero dijo, The prophet, when he speaks about Luther, el milagro de Lutero he says the miracle of Luther no fue que él protestó a la iglesia católica y se fue de wasn't that ella, he protested against the Catholic Church and he left, sino que él mantuvo su cabeza but that he was able to keep por above encima the del fanatismo fanaticism de la hora. at that day and age. Escuche, Listen, a veces la gente dice, oh, es que yo soy un at fanático. times people say, well, it's because I'm a Si fanatic. a mí me dieran a escoger If they asked me to choose entre ser un fanático between being a y fanatic ser un creyente, and being a believer, yo escojo ser un I creyente. choose to be a believer Porque el fanatismo because fanaticism daña tanto como la incredulidad. hurts just as much as unbelief. Entonces la gente decía, uno es bueno. So Estoy then- leyendo San Juan 7:12. Some people would say, well, he's good. Y otro decía, no, antes engaña a la gente. And those would say, well, no, he deceives people. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. But no one spoke openly because they were afraid of the Jews. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo Now, in the midst of the feast, Jesus went up into the temple y enseñaba. and taught. Oiga, alguien le hubiera dicho, Listen, somebody sus might have mismos said, seguidores, his same followers, Señor, Lord, acabas de tener una amarga experiencia. you just had a really bad No por un experience. milagro que hiciste, Not because of a miracle that you sino did, por algo que enseñaste. but because of something that you La gente taught. se fue. People left. No te malentendieron. No, they misunderstood you. ¿No crees que deberías de reconsiderar Don't you think you should reconsider tu ministerio? your ministry? Jesús lo reconsideró. Did Jesus reconsider Claro que it? no. Of course not. Él comenzó a enseñar. He began to teach. Y And la enseñanza de Jesús, Jesus' teaching, ya sea que él predicara en una sinagoga, if he preached in a synagogue, en una barca there on a boat, o en el sermón del monte, or the Sermon on the Mount, siempre causaba un efecto It en la gente. always caused an effect on the people. Y la gente se maravillaba, And the people were marveled, diciendo, saying, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? how knoweth this man letters having never learned, Si no fue a la escuela. if he didn't go to school? Y Jesús responde And Jesus answered them and una said, vez más, once again, sabiendo lo que estaba diciendo. knowing what he was talking about. Y Jesús le respondió y les dijo, He said, Jesus answered them and said, mi doctrina, my doctrine, mi enseñanza my teaching no es mía. is not mine. Hoy en día, Today, lo que cualquier ministro enseñe what any minister teaches, no es nuestra it's doctrina. not our doctrine.
Yo en esta mañana no traigo una teología nueva I que this decirle, morning don't bring you a new theology to teach you porque no la tengo. because I don't have it. Jesús dijo, Jesus said, mi doctrina my doctrine no es mía, is not mine, sino de aquel que me envió. but his that sent me. Eso hacía la That diferencia would make the entre lo difference que Jesús enseñaba between what Jesus y lo que la taught gente escuchaba and todos what los people días. heard every day. El que quisiera hacer su voluntad He that wants to do his own will conocerá de la doctrina shall know of the doctrine, si viene de Dios if it comes of o God, si yo hablo de mí mismo. or if I speak of myself. El que habla de sí mismo, If any man speaks of su himself, propia gloria busca. he looks for his own glory. Más el que busca la gloria But del que le envió, He that looks for the glory of he that sent es him, verdadero y no hay en él injusticia. this one is true, and in him there is no unrighteousness. Hermano, ha llegado el momento. Brethren, the time has come. La hora ha llegado. The hour has come. Hay muchas voces alrededor. There's many different voices around. Pero ya es tiempo But it's time que uno como that ministro one as a minister pueda decir con propiedad, can say with assurance, mi doctrina my no doctrine es mía, is not sino de mine, aquel que me but envió, of he that aquel sent que me la enseñó. he that taught it to me. El mundo The world está deseando is desiring escuchar to hear no mi verdad, not my truth, sino la verdad. but the Y la truth. verdad está en esta And the Biblia. truth is La in this verdad ha Bible. sido The revelada a truth has través de been un mensaje revealed que through a Dios envió. message that God has Y sent. ese mensaje And that message producirá shall los produce mismos efectos the same effects aquí, here, en México, in Mexico, en África, in donde Africa, quiera que vaya, wherever you porque might es go, la misma because voz. it's the same voice. Pero la Biblia no solamente nos muestra a Jesús. But the Bible doesn't only show us about Esta es Jesus. una gran plataforma. A partir de aquí uno puede decir muchas cosas. This is a great platform. From here on, you Tan can solo say hablar many del things. ministerio de Jesús. Only speaking about Jesus' ministry. Pero avancemos un poquito en la Biblia. But let's go ahead a little bit in the La Bible. Biblia en el libro de los Hechos The Bible in the book of nos Acts, dice que escogieron 7 diáconos Says- para que cuidaran de las viudas. they chose 7 deacons to take care of the widows. Pero siempre va a haber alguien. But there will always be someone, No porque la persona levante la mano not because the person raises their y diga, hand Señor, ponme por encima de los demás. and says, Lord, oh, place me above everyone else. Eso no es asunto del hombre. That's not man's Eso job. es asunto de Dios. That's God's job. De los 7 diáconos, Of those 7 deacons, había uno. there was one. Es más, de los otros, es más, ni siquiera nos acordamos de su Matter of nombre. fact, we para don't comenzar. even remember their names. Pero este diácono But this deacon, se llamaba Esteban. his name was Stephen. La Biblia dice The Bible says que Esteban tenía 2 cosas. that Stephen had 2 things. Estaba lleno del Espíritu He was y filled with the tenía Spirit, sabiduría. and he had wisdom. Escuche. Yo no sé si ustedes entienden este término y no sé cómo lo vaya a traducir el hermano. I don't know if you know this saying, but I don't know how the brother's going to interpret either. El hermano Branham Brother Branham nunca le anduvo picando la cresta a nadie. ¿Sabe wa- lo que es eso? was never stepping on anybody's toes. Como un valentón, yo reto. Él Oh, no well, tenía que I- retar a nadie. You know, I challenge you. He never did that. Pero el hecho de que él no retara a nadie But the thing that he never challenged no quiere anyone decir que la gente no intentara retarlo. didn't mean that people didn't try to challenge Y him. cada vez que vinieron, And every time that they came, regresaron humillados. they always left humble. No porque, mire, no porque el profeta de Dios los mirara así por encima del hombre. y dijera, Not because the ¿qué prophet of cosa? God would look upon them over them as a a mí me man. apareció un ángel. ¿A ti qué te apareció? Oh, an angel appeared unto me. What appeared unto you? Yo conocí a muchos hermanos I know many brethren que platicaron con el hermano Branham, that spoke with Brother Branham, hermanos de aquí de Estados Unidos, brethren from here from the United y States, decían and they would say que cuando uno platicaba con él, that when one would speak with Brother Branham, él le hacía sentir a uno he made you feel que él era más pequeño que uno. as if you were greater than him. Esa es una buena actitud. That's a great attitude. Ahora, Esteban, Now, Stephen, él no le fue a picar la cresta a los religiosos de su día. he didn't go and step on the religious people's toes of his day. Pero lo que él decía But what he would say causó un impacto en alguien. caused an impact on someone. Y la gente vinieron a discutir. And people came to challenge him. En Hechos 6:15 And in Acts 6:15, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio
says, and all that sat in the council puestos los ojos en él, looked steadfastly on him, vieron su rostro como el rostro de un ángel. saw his face as it had been the face of an angel. Mire, Notice, nosotros sabemos we know lo que pasó con Esteban what happened with Stephen porque un mensaje nos lo reveló. because a message has revealed it to us. Cualquier persona que lee esta escritura Any person that reads this y scripture dice and, y says- lee and reads que los oyentes vieron su rostro como de un ángel, that the people saw his face as of an angel, la gente podría especular people could speculate y decir, and say, oh, es que la misma columna de fuego oh, it's because the same pillar of que fire bajó cuando Jesús estaba siendo bautizado, that came down when Jesus was being la baptized, misma columna de fuego the same pillar of fire que se dividió en 120 en el día de that divided Pentecostés, amongst 120 on the day of era la Pentecost. misma columna de It fuego was the same pillar of que estaba fire sobre el rostro de that Esteban, was upon the así face como of cuando Stephen, Jesús se transfiguró. just as when Jesus transfigured. La gente podría especular eso, People could speculate that, pero el profeta no dijo eso. but the prophet didn't say that. En el sermón, hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres. In the message, let your light so shine before man, Dice el profeta, la Biblia dice the prophet says, the Bible said que cuando él entró allí, that when he walked out there, su rostro se veía como un that ángel. his face looked like an angel. Bueno, leer hasta ahí el leer solamente lo que dice la If Biblia. you read there up to there, it's only what the Bible says. Eso no quiere decir Brother Branham says that doesn't mean que él tenía una luz resplandeciendo en su rostro. that he had a light shining from his face. Bueno, si no había una luz resplandeciendo en el rostro de So Esteban, then if there wasn't a light shining from his face, ¿qué era lo que hacía que su rostro se mirara como el de un ángel? what is it that made his face look as of an angel? Dice el profeta, eso no quiere decir que él tenía una luz resplandeciendo su The rostro. prophet says that doesn't mean that he had a light shining from his Un face. ángel sería un mensajero, escuche, Listen. un ángel sería un mensajero que sabía de lo que estaba hablando. An angel would be a messenger that knowed what he was talking about. Esteban entró allí Stephen walked out sin there, temor de la muerte. not afraid of death. Él no le tenía temor a nada He wasn't afraid of nothing porque él sabía de lo que estaba because hablando. he knowed what he was talking about. Ese era Esteban. That was Stephen. Ya estoy terminando. I'm closing now. La Biblia en el libro de los Hechos, más adelante, The Bible in the book of Acts, a few nos chapters habla de un abogado convertido. he speaks to us about a lawyer that was converted. Era un predicador bautista. He was a Baptist Su preacher. nombre era Apolos. His name was Apollos. Voy a leer en Hechos 24, 18, 24 al 28. 18 al 24, 28. Sí, Hechos I'm going to 18, read in 24 al Acts 28. 18, 24 to 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. ¿De dónde venía él? Where did he come from? De Alejandría. From Alexandria. Si uno regresa a la antigüedad, If you go back into the olden days, bueno, todo el mundo sabe everyone knows que Alejandría tenía aquel gran faro que era una de las maravillas del mundo antiguo. Alexandria had that great lighthouse that was one of those things of olden day, Pero eso no era todo. but that wasn't everything. Alejandría Alexandria tenía la biblioteca had the library, más grande del mundo, the greatest library in the world, conocida hasta su día. that was known in its day. Los escritores dicen The scribes say que tenía 500,000 rollos. that it had 500,000 scrolls. Hermano, eso no era poca cosa. Brethren, that wasn't just a little thing. O sea, Alejandro, So then Alexander, o Apolos, mejor dicho, Apolos, I mean Apollos, venía de la crema innata he came from the best of the best del conocimiento y la erudición. of knowledge and being schooled and taught. ¿Sabe una cosa? Por eso yo no tengo ningún prejuicio. You know, that's why I don't have anything against. Dios puede usar God can use a la persona más ignorante the most ignorant person como puede usar a la persona más just educada. as he can use the most Eso, educated of eso people. es él. That's him. Yo no tengo ningún prejuicio en cuanto a I eso. don't have anything against anyone Porque Dios es Dios. because God is God. En este caso, On this case, esta persona this person venía de la capital del conocimiento came from the capital of knowledge de Alejandría. of Alexandria. Pero aquí hay algo. But there's something here. Él, siendo una persona erudita, Being that he was an instructed and knowed man, tuvo suficiente humildad he had enough humility para aceptar a Juan to accept John como el precursor
de la primera venida de as the Cristo. forerunner of the first coming of Christ. Sigo leyendo. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado, eso ya lo leí. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente el bautismo de Juan. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. And he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. Él tenía un cierto So conocimiento. then he had a certain knowledge, a certain revelation. ¿Sabe una cosa? You know, one thing, Cuando Dios envía a alguien, when God sends someone, es porque tiene que haber alguien allí. it's because there has to be someone there. La Biblia dice The Bible says que en una ocasión Pablo fue a Atenas. that in a certain occasion, Paul went unto Athens. ¿Qué era Atenas? What was Athens? Era la capital de los filósofos. It was the capital of philosophy. Y cuando él llegó, And when he arrived there, la gente estaba expectante, people were in expectation, pensando que él les iba a traer una filosofía nueva. thinking that he was going to bring them a new philosophy. Quizá él no llevaba las notas de su sermón ya escritas, Maybe he didn't even have his sermon notes written down. pero entró al templo But when he went into the temple y vio a los diferentes estatuas que tenían allí, and he saw those different statues that they had there, y entonces encuentra then he finds que ahí algo no tenía una estatua sobre ello, a stand there didn't have a statue upon it. pero tenía una inscripción al Dios no conocido. But it had written there, the God that is unknown. Hermano, Brethren, si Dios pudo inspirar a un profeta if God could inspire a prophet con una cajetilla de cigarros, with a box of el cigarettes filtro de un hombre que and piensa, the thinking man's filter, no puede inspirar a un hombre por una leyenda que él vio allí. can't he inspire a man because of a legend that he saw Pablo there? dijo, yo ya tengo mi tema. Paul says, I have my thought. Y la gente estaba expectante. And people were there in expectation. Escuche, Listen, el asunto de la resurrección the thing about the resurrection allá over there y ahora and today causa los mismos efectos. causes the same effects. Todo iba bien. Everything was going pretty good. El sermón de Pablo estaba siendo bien recibido. Paul's sermon was being very well received. Pero cuando llega la resurrección, But when he gets to that la resurrection, gente se comienza a reír people began to laugh. y después te vamos a escuchar. Oh, Eso está muy curioso. we'll hear Oye, you qué later. cosa tan rara estás That's predicando, Pablo. weird. That's strange. Pero eso no era en vano. But that was not in vain. La Biblia dice The Bible says que había una pareja allí, that there was a couple there, Damaris y se me va el nombre de la persona. Damaris and the other person's name. Ellos, They, todo el sermón the whole sermon que predicó Pablo that Paul preached era para ellos was for them y solo para and ellos. only for them. Ellos después lo llevaron a la casa y dijeron, oye Pablo, eso que estás They hablando later está tremendo. took him home and they said, "Hey, Paul, what is ¿De that dónde you're viene talking eso? about? Where's that from?" Dionisio se llamaba. Y Dionisio. eventualmente And se convirtieron en creyentes they del mensaje converted de Pablo. into believers of the message of Paul. Ahora, regresemos a Pablo, ya estoy terminando. Now let's go back to Apollos. En el verso 28 In verse 28, dice, porque a mí me gusta esta palabra, creo que esta palabra está mejor en español que en inglés. I like this word because I think it's better in Spanish than it is in English. Porque con gran vehemencia, Because vehemently, convencía he would convince públicamente publicly a los judíos, the Jews, mostrando showing por las escrituras by the scriptures que Jesús era el Cristo. that Jesus was Christ. A mí me encanta esta palabra, I love that word. vehemencia. Vehemently. Vehemencia Vehemently es una mezcla de dos palabras. is a conjunction of two words. Si usted une dos palabras, el If you- resultado que le va a dar va a ser vehemencia. If you conjoin two words, it's going to give you vehemently. ¿Cuál es la mezcla? What is the conjunction of what two words? Entusiasmo Enthusiasm y pasión. and passion. Imagine usted que Apolos estuviera por ahí. Can you imagine that bostezando. Apollos be there, Hermanos, Jesús- yawning and brethren? ¿Sabe una cosa? You know one thing? Por eso yo creo That's why I believe que este mensaje that this message
nunca, never, nunca, never, nunca never debemos perder la capacidad de asombro should we ante lo que leemos aquí. stop being shocked about what we read. Que a veces el mensaje se usa como una buena terapia para dormir. Today, the message is used for good therapy to be able to sleep. Nunca debemos de perder We should never lose la capacidad de asombro the ability to be shocked ante lo que leemos aquí. before what we read here. En una ocasión el hermano Peregrín dijo, On a certain occasion, Brother Peregrine said, cuando el profeta vivía aquí en Tucson, when the prophet lived here in que Tucson, en la sala de estar de ahí del departamento donde él vivía, he said there in the apartment where he lived in, estaba el pequeño Joseph y otros niños jugando por allí. little Joseph was there and other kids were playing Y el there. hermano Bran le dijo a la hermana Meda, And Brother Branham told Brother dijo, Mena, cariño, she says, saca a los niños al patio de atrás. honey, would you take the kids out back? Bueno, Green dijo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sería por el ruido o por qué? Es que les dijo que se fueran Brother atrás. Green thought, well, why? Después se lo The kids abordó are el making hermano. noise Le dijo, or what? hermano Branham, ¿por qué hizo que los niños se fueran al patio de Then atrás? he asked Brother Branham, he says, why did you say that you made the kids leave? ¿Sabe lo que él dijo? You know what he said? Porque yo no me quiero convertir en una persona común para ellos. Because I don't want to convert or become a very common person to them. Si eso es con la persona, If that's what it is with the person, ¿cuánto más el mensaje? how much more the El message? mensaje nunca debería de convertirse en algo común para The message nosotros. should never become something common to us. Esto es lo que causa el estímulo, hermano. This Es is what más, causes eso es lo que nos stimulation. tiene aquí en esta It's the mañana. one that has us here De this otras morning. maneras, mire, aquí sobre la Baseline yo me quedo asombrado. Hay una iglesia Look, tras otra. En cada here esquina on hay una Baseline, I'm iglesia. shocked that there's so many churches. ¿Qué church hace after la church. diferencia? What is it that makes the Y no porque difference? nosotros pretendamos ser algo mejor No, que because alguien. we presume to be something that we're Pero not. Dios But nos God envió sent su us palabra His word revelada. Y revealed. eso no es poca and cosa. that's not just a little thing. Por eso, si Apolos, That's why if ahora Apollos, voy a decir esto, no, I'm going to say this. Apolos Apollos no convenció a la gente didn't convince the por people una oración poderosa because of a mighty prayer que hizo que el ciego viera that made o the el blind man cojo see. hablara. or the lame Ahora, walk. yo no estoy en contra de la sanidad divina, desde No, luego. I'm not Pero against mi divine healing. punto es este. But my point is Él this. tenía He had suficiente entusiasmo enough enthusiasm y pasión and passion para poder to be able presentar to present correctamente este correctly mensaje. this message. ¿Sabe una cosa? You know one thing? Porque a veces la gente dice, bueno, Why is it no, that no, people no, 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 no hay que decirles de William Branham porque la sometimes gente se says, well, escandaliza. don't tell him about William No, Branham no, no, because no then- tenga then- una foto en su casa del profeta. don't have a picture of William Branham in your home. ¿Sabe una cosa? You know one thing? El que simiente, simiente. He that is seed is seed. Así. Just like that. William Branham William Branham no vino a ser prosélitos de las iglesias que están en la didn't baseline. come to proselyte the churches here on Baseline. Él vino He came con el mensaje with the a message llamar to call solo a aquellos to them que tienen una representación that have en a su corazón. representation in their heart. A mí me gusta cómo dice la Biblia. I like how the Bible says it. Malaquías 4:5. Malachi 4:5. Mire, la Biblia no dice, Now the Bible he doesn't aquí say, yo envío. behold, I send. Como yo lo envío y hay el que quiera que lo Just reciba that- y el que no like, lo I reciba. send it, and he that receives it will receive it, and he that doesn't, well, doesn't Pero don't él receive dice, it. la Biblia dice, But the Bible says, he aquí, it says, behold, I les envió a ustedes send you, a Elías, Elijah, el profeta. the prophet. Entonces, no estamos aquí por So then, accidente o we're- por We're not casualidad. here because it's a coincidence or by accident. Estamos aquí We're here porque Dios nos envió un because profeta. God sent us a Y prophet. espero que usted lo personalice. And I hope you make that Dios personal. me envió a mí un profeta. God sent to me a prophet. Por eso él tenía eso, That's why he had that. entusiasmo y pasión. That enthusiasm and Hermano, passion. Brethren, si eso dio resultado allá, if that gave results then, va a dar resultado hoy. it's going to give results today. Ahora, Now, termino ahora sí. closing. El profeta habla, ustedes están familiarizados con este nombre que voy a mencionar. The prophet speaks about a man. You're El familiar with profeta this habla de name. un hombre sueco, de Suecia. A man that was from Switzerland. Su nombre era José Matson Bosé, His name was Joseph Matson Bosé, el pastor de la iglesia en Filadelfia, donde el profeta the, predicó tanta the vez. pastor in the church in Philadelphia where the prophet spoke many times. Eventualmente, Eventually, él sintió un llamado para ir al África. he felt the call to go to Africa. Bueno,
Pero ¿qué es lo que iba a hacer a África? But what was it that he was going to go do in Africa? Mire lo que él dice de él, Look what he says about him. poniéndonos al lado de Jesús. He says, taking sides with Jesus. Dice, pero solo observen lo que hizo ese hombre allá en sus misiones. See, but watch what that man did in his missions Solo over un there. hombre, Just one man. porque él pudo comunicarse con Chicago Because he could send right back to Chicago y llevarse a Burton and pick up Burton y todo el resto de ellos and all the rest of y them, llevarlos allí de esa manera send them over there in y like that, comenzar a hacer la obra and start the work doings. que ahora están aumentando a decenas de millares So now they're getting up to tens of thousands de un pequeño of avivamiento. one little revival. No un hombre con dones, Not a man with gifts, solo un hombre que tuvo suficiente valor para ir allá y comenzar. just a man who had enough courage to go there and start. Ahora Dios, Now God, en este tiempo, at this time, desde luego que también envió un mensaje con poder y autoridad he sent a message with power and authority a través de un hombre through a man sin educación without an education, y no solo con milagros y sanidades, not only with miracles and healings, sino su Dios but God habló a través de él la palabra manifestada de spoke Dios. through him the manifested word of Y God. como dice ese poema que le compusieron, And just as that poem reads, the one that they made él for nos him, habló con autoridad he de spoke lo to us alto. with authority from on high. Ahora, Now, la última cita. the last quote. El tiempo pasa, The time goes on, pero Dios no pasa, but God doesn't stop going on. ni su palabra pasa. Not even his word comes to an end. Hoy en día Nowadays, tiene que suceder exactamente lo mismo. the exact same thing must happen. Dios tiene que tener fieles representantes de este mensaje. God has to have faithful representatives of this message De tal manera in such a way que el mundo that the world se admire will be astonished de nuestra doctrina, of our doctrine, no de mi doctrina, not of my doctrine, sino de nuestra but of doctrina. our doctrine. ¿Por qué? Porque esta doctrina Because this doctrine que estamos predicando that we're preaching about no viene de nosotros. doesn't come from us. Mira, aunque yo entiendo, No, even though I understand en este tiempo that in this day hay tantas voces that there's so many different que voices tienen su propia that doctrina, have their own que doctrine, tienen sus propios tipos y sombras, that have their own types and shadows, pero caminan paralelamente como si fueran del mensaje. but they come and walk parallel as if they were of the Nunca, message. hermano, yo rogo a Dios que nunca sea un hastío para nosotros I plead unto God that it never be el que se cite al profeta de Dios. that the prophet of God be something simple that we just quote. A mí llena tanto mi corazón It fills my heart so much cuando alguien dice, when somebody says, la Biblia dice the Bible says, o el profeta dice. or the prophet says, Termino la última cita en In este closing. gran guerrero David. the great warrior David Dice el profeta, a mí me gusta ver personas que saben dónde están paradas, says, I like to see people that know where they're standing que saben de lo que están hablando. and knows what they're talking about. A mí me gusta escuchar a personas I like to hear people hablar, talk no importa lo que sean, no matter what they are ni a qué religión pertenecen and what religion they belong to o de qué tema están or hablando, what subject they're talking on. con que sepa de qué están If they hablando. know what they're talking about, A mí me gusta eso. I like that. Eso es lo que va a hacer, That's what's going to do. que no solamente el pueblo de Dios, That not only the people of God, sino cualquier persona predestinada, but any person that has been predestinated estemos admirados de su doctrina. for us to be in awe of his doctrine. Porque esta doctrina Because this doctrine vino directamente del cielo. came directly from heaven. Y aún el profeta de Dios nunca tomó un crédito para él And mismo. even the prophet of God never took credit for it Todo himself. se lo dio a Jesús. He always gave it up back Hoy to en día, Jesus. And today, Yo entiendo I understand que la Biblia dice that the Bible says que hay un ministerio quíntuple. that there's a fivefold ministry. ¿Sabe por qué? You know why? Mire, yo en esta mañana Look, this morning, iba a hablar sobre el tema. I was going to speak on Malaquías 4 Malachi 4 produce Efesios 4 produces Ephesians y 4, Efesios 4 and Ephesians 4 produce Apocalipsis 4. produces Revelations 4. Un profeta One prophet produce un ministerio quíntuple produces a fivefold y un ministry, ministerio quíntuple and a fivefold produce ministry una novia para el rapto. produces a Pero bride el Señor for me the dio este rapture. pensamiento. That's why God gave me qué me this thought. refiero? What is Que it I'm tiene talking que haber about? un ministerio fiel donde quiera que That esté, there en has to be África, a aquí, faithful donde quiera, ministry donde quiera. wherever, Tiene here, que haber un Africa, ministerio wherever. quíntuple. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Eh,
Dios tiene God has un ministerio quíntuple. a fivefold ministry. Aquí, Here, en cualquier país del mundo. in any country in the world, Que va a ser fiel that's going to be faithful a lo que un profeta dijo. to what a prophet spoke. Por eso yo tengo la certeza That's why I have the assurance que sigue, que hay that there is y que habrá and there shall be un ministerio a quíntuple fivefold ministry hasta until que la novia sea perfeccionada. till the bride Eso es lo be que dice la perfected. Biblia. That's what the Bible says. Decir algo distinto To say something different es hablar un idioma is distinto al to de la speak a Biblia. different language than the Bible. Y tendrá que haber alguien And there has to be someone que sepa de lo que está that hablando, knows what you're talking about, que la gente pueda percibir. that people can perceive. Porque no es la doctrina de ningún ministro, Because it's not the doctrine es of la a certain doctrina ministry. del Espíritu It's the Santo doctrine of the Holy a Spirit través de un mensaje. through a Que message. Dios me conceda a mí ser un fiel repetidor May de God aquello que allow dijo el me profeta to de be a Dios. faithful Porque eso es lo que va a preparar una novia. repetition Puestos de of pie. that message, because that's what's going to produce a bride. Padre, Please stand. te Father, agradezco tu palabra, I thank you for your word que tú me has permitido hablar en esta that you've mañana. allowed me to speak this morning. Señor Jesús, Lord Jesus, Padre, que sea una revelación para nosotros tu palabra, Señor. Father, might your word be a revelation Tu unto us. mensaje, Señor Your Jesús. message, No Lord tenemos Jesus. por qué estar avergonzados de ellos. We don't Señor have to be Jesús. ashamed about it. Esa es nuestra razón de ser, That's Señor. our reason for being. Esa es nuestra razón de estar aquí en That's esta mañana. our reason for being here this Esa es morning. nuestra razón de predicar, That's Señor our Jesús. reason for preaching. Padre, ¿qué teología estuviéramos hablando en esta mañana si no tuviéramos un mensaje Father, what theology would we be talking about if we didn't have a message del cual recibimos nuestra inspiración, which we Señor, receive our para inspiration poder from, hablarle a tu to pueblo? be able to speak unto your people? Padre, como ministros, Father, as tú ministers, nos has puesto, you've Señor placed Jesús, us, Lord para Jesus, vestir una novia to dress a que no tenga bride, mancha ni for her arruga. not to be without Pero a esa blemish or novia wrinkle, but that bride Tiene que ser vestida con tu has palabra to be dressed with y your solo word, con tu and palabra, only Señor. with your word. Te agradezco en esta mañana I thank you this por morning esta oportunidad. for this opportunity. Bendice a tu pueblo, Señor. Bless your people, Lord. Bendice nuestras vidas con tu palabra. Bless our lives with your word. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Dios bendiga a cada uno de God ustedes. bless each and every one of you.